Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bueno, aquí estamos una vez más, dispuestos para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y como siempre esperamos que este mensaje les pueda bendecir sus vidas y que la palabra de Dios pueda fluir en el corazón de cada uno de ustedes que muy amablemente dedican parte de su tiempo para echarle un vistazo a este video. Esperamos que esta palabra pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes, conforme obviamente al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy interesante, muy importante para cada uno de nosotros, eh, para cada uno de aquellos que decimos ser cristianos, que decimos ser hijos de Dios, que decimos pertenecer a ser parte de la iglesia de Cristo. Este mensaje lo he titulado Usurpadores de Identidad. Y quiero comenzar este mensaje llevándolos a ustedes a una historia para que ustedes se vean reflejados en ella. Imaginen por un momento lo siguiente. Un padre de familia hace un gran paseo de muchos días con el propósito de pasar tiempo con sus hijos, de bendecir sus hijos. En ese paseo hay hospedaje, hay comida, hay bebidas sin límite, todo está obviamente pagado por el padre de familia. Allí está el padre de familia juntamente con sus hijos. Pero resulta que en ese paseo sucede algo muy extraño. El lugar de descanso es el lugar que el padre destinó, preparó para que sus hijos estuvieran allí por un tiempo. No solo se llena de sus hijos, sino que también allí hay personas que nada tienen que ver con su familia, que participan igualmente de todo lo que sus hijos participan. Participan de todo lo que el padre preparó de manera exclusiva para sus hijos. Participan del pan, participan de la bebida, igualmente como participan los hijos. Y el padre no solamente sabe que hay personas dentro de ese lugar que no son sus hijos y que están participando de igual manera de lo que le pertenece a los hijos, y el padre no solamente lo sabe, sino que también lo permite. Cuando hablo de participar, me refiero a que ellos están en el mismo lugar donde están los hijos. Cuando hablo de participar, me refiero a que ellos tomaban igualmente de la comida de los hijos. Cuando hablo de participar, me refiero a que esos hombres y mujeres que estaban en medio de los hijos, ellos bebían igualmente de la bebida de los hijos. Cuando hablo de participar, estoy hablando de que hombres y mujeres que no eran hijos se mezclaban en medio de los hijos y se hacían pasar por hijos. Lo extraño de esta historia, repito, lo extraño de ese paseo es que el padre tenía pleno conocimiento de lo que está pasando y aún así no tiene ningún problema con eso. El padre sabía quiénes eran sus hijos y quiénes no. El problema realmente lo tenían aquellos que de manera indigna estaban allí. Esos que de manera indigna estaban en ese paseo con los hijos del padre, habían aprendido a hablar igual que los hijos. Hacían cosas que los hijos hacían. Esto para ellos era muy peligroso, porque se sentían ya familia por el hecho de que el padre les permitía participar de la misma manera que sus hijos. Era un problema para ellos porque creían que ellos iban a heredar igualmente con los hijos. Ellos estaban en un momento donde quizás se encontraban en un lugar donde ellos creían que, digámoslo, ellos estaban perdidos en el sentido de que se hallaban en un lugar en el cual ellos sentían que eran parte de ese lugar. Ellos de alguna manera estaban perdidos, pero a la vez estaban contentos, viviendo, comiendo y bebiendo y además
usurpando una identidad que no era la de ellos, pero allí estaban. Quizás alguien dirá, eso es una historia de ciencia ficción que no puede ocurrir en la realidad. Yo creo que ninguno de nosotros, como padres de familia, haríamos un paseo exclusivamente para nuestros hijos y permitiéramos que a ese paseo llegara cualquier tipo de persona que no hace parte ni siquiera de nuestra familia y muchísimo menos de nuestros propios hijos. Yo creo que ningún padre permitiría que personas extrañas entraran al lugar donde están tus hijos y esas personas extrañas comieran y participaran de lo mismo que tú preparaste para tus hijos. Humanamente, racionando esto de manera humana, yo creo que ningún padre de familia permitiría eso. Nadie permitiría que eso pasara. Pero la verdad, amados hermanos, es que esto es lo que ocurre todos los días en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Muchos hombres y mujeres van al mismo lugar donde se congrega el cuerpo de Cristo. Toman del mismo pan espiritual que toma el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la palabra de Dios, la palabra que Dios trae a ese lugar para sus hijos. Hablan como lo hace el cuerpo de Cristo. Hacen cosas que hace el cuerpo de Cristo. Usurpan la identidad que tiene el cuerpo de Cristo. El problema es que ellos están convencidos que heredarán la vida eterna, cuando la verdad, amados hermanos, es otra, que por vivir engañados pero contentos ya tienen un lugar en el lago de fuego, y lo peor de todo es que ellos aún ni siquiera lo saben. Esto debería ser muy diferente. La gente que entra al mismo lugar donde está la iglesia de Cristo y no desea convertirse, después de un tiempo debería pasar. Lo importante es que no pasa, o lo impresionante es que no pasa. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de un lugar donde se congregan los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. Y debería pasar que cuando alguien entra por un tiempo a un lugar donde se congrega la iglesia de Cristo y ese hombre, esa mujer no se convierte, debería desaparecer en el instante. Debería esfumarse simplemente. Porque no es digno que alguien que no sea hijo de Dios esté en medio de los hijos de Dios, humanamente pensándolo. Pero eso no es lo que sucede. Y repito, debería suceder porque estamos hablando de los hijos del Dios que creó este universo, lo que vemos. Estamos hablando de los hijos del lugar donde se congregan los hijos de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, pero no pasa así. Lo interesante de esta historia, de esta realidad, es que Dios deja que la gente se engañe a sí misma y ese no es su problema. Repito, que la gente viva engañada no es el problema de Dios, es problema de la gente. ¿Por qué no es problema de Dios? Porque en su reino Dios estableció principios y hay principios bíblicos que nos pueden decir a nosotros si nosotros realmente somos lo que decimos ser o simplemente estamos equivocados. Y este asunto, esta reflexión es muy importante para todos nosotros, aún los que profesamos la fe en Cristo Jesús, porque aún nosotros podemos estar equivocados y aún nosotros podemos vivir nuestra vida equivocados y engañándonos a nosotros mismos. Puede ser, y de hecho pasa, dentro del cuerpo de Cristo hay muchas personas que son indignas de estar allí. Y son indignas simplemente porque no son lo que dicen ser. Son indignas simplemente porque ese es un lugar para el pueblo de Dios y aún ellos están allí. Son indignas porque ese es un lugar donde Dios trae palabra para sus hijos, para su pueblo. Y aún los que no son hijos están allí y toman del mismo pan y beben de la misma copa que comen y beben los hijos de Dios, pero los indignos están allí. Siempre dentro de toda congregación, grande, mediana o pequeña, siempre existen usurpadores de identidad. Ahora, el punto aquí es que no te puede pasar ni a ti, ni tampoco me puede pasar a mí, que vayásemos nosotros a ser parte de esos usurpadores de identidad que están dentro del cuerpo de Cristo.
Muy triste la historia, ¿verdad? Pero eso es exactamente, repito, lo que pasa en la iglesia de Cristo hoy. Es algo muy triste, pero repito, es exactamente lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo hoy. El Señor de la iglesia dijo lo siguiente. El Señor de la iglesia dijo, dejen que la cizaña crezca igualmente con el trigo, no hay problema. El día de la siega, la cizaña irá al fuego y el trigo a su lugar. Qué interesante esto. Porque cuando Jesús hablaba en este contexto de la cizaña y el trigo, estaba hablando de ese tipo de personas que hacen parte o están allí, no hacen parte, están dentro de un lugar donde está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son sus hijos. Ser cizaña en medio del trigo, que es el pueblo de Dios, es simplemente ser un usurpador de identidad. Repito, que no nos vaya a pasar a nosotros. Eso no me puede pasar a mí. No, yo no puedo estar equivocadamente viviendo. Yo no puedo equivocarme en cuanto a qué es lo que yo soy. Si soy trigo, soy cizaña. Y no nos puede pasar por una simple razón, por algo muy simple, muy sencillo. Lo que está en riesgo aquí no es dinero, lo que está en riesgo aquí es nuestra vida eterna. No podemos vivir siendo engañados en lo que nosotros somos, porque los que van a heredar el reino de Dios son los hijos y no los usurpadores de identidad. Pero lo interesante de esto, repito, es que el Señor Jesucristo dijo, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No hay problema. Y no hay problema porque Dios no tiene problema con que la gente se engañe. Lo digo de otra manera, el hecho de que la gente viva engañada sobre quién es en Dios no es asunto de Dios. Es problema del que vive engañado. Dios no tiene problema con que la gente quiera vivir engañada. Él dijo, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. No es problema de Dios. Y no es problema por lo que él mismo terminó diciendo. Cuando llegue el momento de la siega, la cizaña irá al fuego y el trigo irá a su lugar. No es mi problema. Entonces, ¿de quién es el problema? Obviamente el problema es de la cizaña. Obviamente el problema es de aquellos usurpadores de identidad. Porque la cizaña en medio del trigo es exactamente eso. La cizaña en medio del trigo está usurpando la identidad del trigo porque son demasiadamente, son muy parecidos. Pero hay una diferencia entre la cizaña y entre el trigo. Aquí quiero compartir con ustedes un video sobre eso. Aquí tenemos un video acerca de lo que es un sembrado de trigo. Tal cual como ustedes lo ven allí, en medio de ese trigo que ustedes están viendo, hay mucha cizaña. Y noten ustedes que el color de la cizaña es igualmente al color del trigo. No hay mucha diferencia en cuanto a la figura, digámoslo así, entre la cizaña y el trigo. Se preguntarán ustedes entonces cuál es la diferencia. Si ustedes notan allí el sembrado, es difícil mirar la diferencia entre la cizaña y el trigo. Pero permítanme decirles que en medio de esa cantidad de trigo que hay allí, hay muchísima cizaña. Y la diferencia entre la cizaña y el trigo básicamente es que la cizaña es una espiga que no, ¿cómo les digo? No se cae, no se doblega a causa de que la espiga está cargada de granos de trigo. El problema con la cizaña es que es una espiga que crece erguida y no se inclina, como ustedes ven que se está inclinando allí las espigas de trigo. Esta que ustedes ven aquí es una cizaña. Miren, vamos a devolver un poquito el video aquí.
Esto que ustedes están viendo aquí es una cizaña, esta que está aquí. Noten que las espigas de trigo, vamos a darle pausa aquí, un momento. Noten ustedes que las espigas de trigo son las que se inclinan. Aquí están. Aquí están. Las espinas de trigo se inclinan. Pero la espiga que es cizaña se levanta completamente erguida. Aquí la ven. Y no hay diferencia entre la cizaña y el trigo, físicamente hablando. Pero en su interior está el detalle, en su interior está la diferencia y es el fruto. La cizaña del trigo se arquea, se quiebra, por la simple razón de que dentro de esta espiga hay granos de trigo. Pero dentro de esta espiga de cizaña no hay ningún tipo de fruto, no hay granos de trigo. De hecho, finalizando el video, ustedes van a poder notar que hay alguien que toma una cizaña en su mano y la deshace. Eso es exactamente lo que contiene la cizaña, nada. El viento se la lleva porque en sus espigas o sus espigas no están cargadas de fruto que es el grano de trigo. Espero que este pequeño ejemplo les dé a ustedes una visión de la diferencia que hay entre la cizaña y el trigo. Quiero que miremos algunos textos que afirman esto. El apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18 a 19. Vamos al texto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice el texto: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, dice el texto, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, muchos ungidos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra anticristo aquí viene de una palabra que contiene la palabra Cristo o Cristos, que significa ungido o en este caso en particular ungidos. Entonces lo que está diciendo el apóstol Juan en otras palabras es que en el último tiempo, dice el apóstol Juan, se iban a levantar falsos ungidos. Dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos que son falsos ungidos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, dijo Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué interesante. Luego vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Y en Mateo capítulo 7, en el versículo 21, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué dijo Jesús que no todo el que le decía a él Señor, Señor iba a entrar al reino de los cielos? Porque Jesús sabía que dentro de su pueblo siempre iba a haber cizaña. El problema es que la cizaña, según Jesús, también tiene la capacidad de decirle a él, Señor, Señor. Y esto es bastante importante, amados hermanos. Esto es bastante interesante y es bien, voy a decirlo así, es peligroso leer esto y es peligroso entenderlo. Repito, es peligroso, amados hermanos, porque puede pasar que nosotros estemos siendo engañados por nosotros mismos, por lo que nosotros creemos ser, sencillamente sin serlo. El problema es que difícilmente la cizaña va a reconocer que es cizaña. Cuando uno pregunta en un culto, en una celebración, cualquier tipo de celebración en la congregación, y decimos algo como levanten por favor las manos los hijos de Dios que están en este lugar, todos levantan las manos.
Y estoy completamente convencido por lo que la Escritura dice. En toda congregación grande, mediana o pequeña siempre hay y van a ver siempre va a existir cizaña en medio del trigo. Esto es claro, es bíblico. El problema es que, repito, sería más fácil que el Dios Todopoderoso, sería más fácil que el Señor de la iglesia no le permitiera a la cizaña crecer, levantarse juntamente con el trigo. Sería más fácil. Y sería más fácil porque si eso fuera lo que sucediera, entonces no habría posibilidad de equivocación. El problema es que el Señor de la iglesia, el Señor del trigo, permite que la cizaña se levante juntamente con el trigo. Él no tiene problema con eso, repito, porque Él dijo, cuando llegue el tiempo de la siega, la cizaña irá al fuego y el trigo irá a su lugar. Esto es muy interesante y es muy importante analizarlo, porque la cizaña, repito, tiene la capacidad de hacer lo que el trigo hace. La cizaña se parece mucho al trigo. La cizaña ora muy parecido al trigo. La cizaña alaba igual que el trigo. La cizaña canta igual que el trigo. La cizaña levanta sus manos igual que las levanta el trigo. La cizaña lee la escritura igualmente como la lee el trigo. La cizaña tiene la capacidad de decirle al Señor del trigo que es también su Señor. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego el apóstol Pablo escribió en la carta de Tito, escribió a Tito, Tito capítulo 1, versículo 16. Y dijo el apóstol Pablo allí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Luego la carta de Judas nos dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde entraron? A ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, hombres sin ley. Sucede que la cizaña es exactamente eso. Las cizañas son hombres y mujeres que están dentro del cuerpo de Cristo, que son impíos, o sea, son hombres y mujeres sin ley, porque no son trigo, son cizaña, hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieren, piensan como quieren, y no les importa porque finalmente son cizaña. Ahora, el problema es que hay unos que ni siquiera se dan cuenta que son cizaña, y eso es lo peligroso de este asunto. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea, hombres que no tenían ley, que convierten en libertinaje, escuchen, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo allí. Entonces, pensando en esto, amados hermanos, es muy sano saber qué es lo que nosotros somos, si somos hijos o somos infiltrados. Pero ¿cómo reconocer esto? Yo estoy plenamente convencido que la Biblia es el manual de vida de todo hijo de Dios. La vida nuestra no puede ser guiada por lo que dicta nuestro corazón con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. Nuestras vidas, la suya y la mía, amado hermano, deben de ser bíblicas. Aunque alguien piense que ese pensamiento es muy radical, cosa que debe de ser así, entendiendo que un pensamiento radical es algo que afecta a la parte fundamental de una cosa de una manera total o completa. Ojo con lo que les voy a decir. Y esto no es religiosidad, como muchos ignorantemente piensan. La vida de todos nosotros como hijos de Dios, si creemos que somos hijos de Dios, debe de ser regulada, debe de ser guiada por la palabra de Dios. Y hay 4 áreas en nuestra vida que deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Número 1, el área espiritual, que es lo que nosotros somos. Cuando yo hablo del área espiritual, estoy hablando de lo que nosotros somos, si somos o no somos hijos de Dios. De modo que si hay maneras de yo darme cuenta si soy de aquellos que están infiltrados en ese paseo con los hijos del padre de familia, hay maneras de darnos cuenta si somos cizaña o si realmente somos trigo.
Entonces, repito, hay 4 áreas en nuestra vida que deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Número 2, el área intelectual, que es lo que nosotros pensamos. Número 3, el área emocional, que es lo que nosotros sentimos. Y número 4, el área de nuestros hechos, que es lo que nosotros hacemos. En ese orden de ideas vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia con respecto a cada una de estas áreas. Con respecto a lo espiritual, a lo que somos en Cristo, dice la Escritura en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice el texto. Dice Pablo allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, escuchen bien esto porque este texto tiene algo maravilloso, y creado según Dios en la justicia y santidad, dijo el apóstol Pablo, de la verdad. Qué interesante este pasaje, amados hermanos. Pablo dice, en otras palabras, en el verso 24, sean, vivan de acuerdo a lo que ahora ustedes son, hombres justos y santos, es lo que el apóstol Pablo dice. Qué maravilloso texto. Fuimos creados, según dice Pablo, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Eso es muy interesante. Y vestidos del nuevo hombre, vístanse, dice Pablo, sean, que su vida manifieste eso. Que el testimonio de la vida de ustedes manifieste eso en cada uno de ustedes. Sean. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Resulta que Pablo dice que los hijos de Dios, que el trigo, no la cizaña, que el trigo fue creado en la justicia de Cristo y en la santidad de Cristo. Por eso Pablo dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y la verdad aquí es Cristo. Si hay maneras de darnos cuenta si somos cizaña o somos trigo. Con respecto a lo intelectual, con respecto a lo que nosotros tenemos que pensar, la Escritura nos dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice el texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad. Qué interesante esto. Los hijos de Dios, amados hermanos, tenemos un desafío por delante. ¿Cuál es ese desafío? Pensar como Cristo. No es fácil pensar como Cristo. Y creo que es allí donde muchos hombres y mujeres hoy tropezan. Están tropezando con la roca que es Cristo. Porque qué difícil es pensar como Cristo. Qué difícil es tener la capacidad de pensar como nuestro Maestro. Y es allí donde tenemos que comenzar a analizar qué es lo que nosotros realmente somos. Porque repito, no hay cosa más peligrosa que creerme que soy trigo cuando realmente soy cizaña. Los hijos de Dios tenemos un desafío por delante, pensar como Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a ese texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice la Escritura de la siguiente manera. Pablo dijo esto. Con Cristo, dijo el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Estamos leyendo, amados hermanos, la manera de pensar de un hombre de Dios. Esto pensaba el apóstol Pablo. ¿Qué pensaba Pablo? Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego
en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 18 al 20. Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 21. Vamos a leer. Entonces dice el mismo apóstol Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, dijo Pablo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado. Antes bien, dijo Pablo, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Es interesante entender que cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo estaba encarcelado en la ciudad de Filipos. Pablo estaba encarcelado cuando escribe estas palabras. Por eso tienen mucha importancia, porque quien las escribe, cuando las escribe, estaba en la cárcel. Entonces, la escritura nos revela de manera muy clara cuál era la posición en la cual estaba el apóstol Pablo. ¿Estaban las cadenas en sus muñecas? Sí. Posiblemente sus pies estaban metidos en un cepo de madera. ¿Estaban sus enemigos causando problemas por la predicación egoísta de ellos, queriendo ser más que Pablo? Sí. ¿Qué pues? Dice el texto. Y la palabra ¿qué pues? Significa ¿qué importa esto? Pablo lo tenía claro, igual están predicando a Cristo. Si están predicando por querer ser más que yo, igual están predicando de Cristo. Estaban sus amigos, sus discípulos quizás, preocupados por él y orando por él. Sí, excelente, esto también exaltaba a Cristo, dice Pablo allí. ¿Existía la posibilidad de que Pablo muriera? Claro que sí. Entonces Cristo también iba a ser magnificado. Si Pablo vivía, dice Pablo, si yo muero, parafraseando lo que Pablo dice, mire el pensamiento que debe de haber en nosotros. Pablo, estando en la cárcel, dice, si yo muero, Cristo va a ser glorificado en mi muerte. Pero si yo vivo, Cristo también va a ser glorificado, porque yo voy a seguir predicando su evangelio. Él va a ser glorificado en mi vida, si muero o si vivo. Por eso él dice, por muerte o por vida, dice el texto. Esto es un pensamiento correcto, amados hermanos. Poner a Cristo, poner al evangelio de Cristo por encima de cualquier otra cosa. Pablo pensaba, iglesia, que la muerte no era una derrota para él. Ese pensamiento lo llevó a poner su vida en peligro muchas veces, y ese pensamiento lo llevó un día a entregar su propia vida. En eso tenemos que pensar. Ese es el pensamiento que hay en el trigo, pero el pensamiento que hay en la cizaña no. No, el pensamiento que hay en la cizaña es un pensamiento muy diferente. Ahora miremos con respecto a lo emocional, a lo que sentimos, que es lo que dice la escritura. Filipenses, vamos a un texto que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 y 8. Entonces dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Miren esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice el texto, y muerte de cruz. ¿Saben algo? La humildad no es pensar mal o pensar poco de uno mismo. La verdadera humildad es no pensar en uno mismo. No sé si me entendieron eso que dije. El concepto de humildad que muchos tienen es pensar de uno mismo algo poco, pero el pensamiento, el sentir correcto de lo que significa humildad, repito, la verdadera humildad no consiste en pensar mal o poco de uno mismo.
El verdadero concepto correcto de la humildad es no pensar, estoy hablando en términos bíblicos, es no pensar en uno mismo. Y se me vienen ahora las palabras que dijo el apóstol, Juan el Bautista, cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pablo señala la actitud de Cristo antes de su encarnación en el texto que acabamos de leer. ¿Estaba tratando de aferrarse egoístamente a sus privilegios como Dios? No. ¿Estaba Jesús pensando en él como Dios? No. Voluntariamente dejó a un lado su gloria y se vistió, dijo el apóstol Pablo, en forma de siervo. Eso no quiere decir que haya dejado de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios, sino que dejó a un lado su gloria y el uso independiente de sus atributos como Dios. Haya pues, dijo Pablo, en vosotros este sentir. Esto significa que es algo que nosotros podemos elegir. Los hijos de Dios eligen no aferrarse, escuchen, elegimos no aferrarnos a nada de lo que nosotros somos, aunque seamos. No sé si me estén entendiendo. Los hijos de Dios no nos aferramos absolutamente a nada de lo que somos, ni de lo que tenemos en este mundo. Pero la cizaña que está en medio del trigo, esa elige lo contrario. La cizaña sí elige aferrarse a las riquezas y a la gloria de este mundo, y aún así, la cizaña profesa que Jesús es su Señor. En cuanto a los hechos, lo que la Escritura nos dice es lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué interesante es este texto bíblico. Y es interesante porque, amados hermanos, permítanme decirles que el trigo piensa de esta manera. El trigo actúa de esta manera. Cuando el trigo recibe bendición sobreabundante de su Señor, el trigo saca lo que él necesita y no guarda lo que sobra, sino que lo que sobra lo reparte. Pablo dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Permítame parafrasearle en otras palabras lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo lo que está diciendo aquí es: Dios es poderoso para hacer que en ustedes sobreabunde el alimento. Y cuando la sobreabundancia de alimento llegue, ustedes van a tomar lo que ustedes necesitan comer y lo que ustedes necesitan darle a sus hijos, a su familia. Pero con lo que sobre, ustedes van a bendecir a otros. Con lo que sobre, ustedes van a abundar en buenas obras para otros. Porque Dios no les va a dar a ustedes sobreabundancia para que ustedes la guarden. La sobreabundancia, cuando Dios la da a sus hijos, cuando la sobreabundancia llega a la vida del trigo, el trigo toma lo que necesita y con lo que sobra lo reparte. Esa es una característica, en la manera de vivir del trigo. Pero con la cizaña pasa todo lo contrario. Con los que usurpan la identidad de los hijos de Dios pasa exactamente todo lo contrario. La cizaña quiere abundancia. La cizaña busca la abundancia. Y cuando la abundancia llega, la cizaña quiere más todavía. Pero ese no es el principio del reino de Dios para la vida de su pueblo y de sus hijos. Es interesante porque, amados hermanos, con frecuencia el versículo 7 se aplica mal. Pablo no habla aquí tanto, Pablo no habla tanto aquí respecto a cuánto demos, sino a cómo lo damos. Pablo aquí me está hablando de la cantidad. Pablo está hablando aquí de la actitud con la cual se da lo que se da.
En el capítulo 8, si no mal no recuerdo, en el verso del 12 al 15, Pablo habla acerca de la cantidad. En ese texto Pablo le dice a la iglesia en Corinto cuánto dar debía ser en proporción a lo que tenía. Pero el creyente hoy, tristemente, muchos hoy tristemente, y posiblemente la cizaña da regañadientes. La cizaña da regañadientes, la cizaña da por obligación, el trigo da por amor. La cizaña se pierde la bendición de dar, porque el dar debe brotar de un corazón que ama a Dios. Y eso solo puede brotar del trigo, no de la cizaña. Y entonces dice Pablo, y Dios ama al dador alegre. Algunos cristianos, repito, interpretan este versículo diciendo que no importa cuánto demos, con tal que demos con alegría. Cualquier cantidad, dicen muchos, no importa lo que nosotros demos, lo importante es que lo hagamos con alegría. Cualquier cantidad que nos hayamos propuesto en el corazón está bien. De ninguna manera. Un corazón alegre no es sustituto para un corazón obediente. Nuestros corazones, amados hermanos, deben ser tanto fieles como alegres debido a que damos la ofrenda correcta con el motivo correcto. Hay personas que ganan 2, 3 millones y dicen, bueno, yo me siento contento cuando voy a la congregación y doy de ofrenda 10,000 pesos. Contento doy esos 10,000 pesos y creo que cumplo con la palabra, dicen ellos, equivocadamente. Y esto pasa más regularmente con la cizaña. Entonces la cizaña dice, estoy acorde a la escritura, porque Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces yo, un ejemplo de 3 millones, propongo dar 10,000 pesos a la obra de Dios y me quedo con 2,990,000 pesos, doy 10,000 pesos a la obra de Dios, lo doy contento. No hay amargura en mí cuando doy esos 10,000 pesos. Entonces aplico a lo que dice la palabra de Dios. Porque Pablo está diciendo allí en el texto que acabamos de leer que cada uno de nosotros demos con alegría porque Dios ama al dador alegre. Ese es el problema. Esas son las conclusiones erróneas a las cuales la cizaña llega creyendo que es trigo. Romanos capítulo 12, versículo 9. En este texto dice el apóstol Pablo lo siguiente. El amor sea sin fingimiento. Estamos hablando de los hechos, de cómo tiene que ser el pueblo de Dios. El amor sea sin fingimiento, dice Pablo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que es la cizaña. A veces la cizaña dice, no, yo no amo a mi hermano porque es que realmente no hay amor. Es difícil amar a otros porque no hay amor. Creo que es un pensamiento que está en el corazón de la cizaña. Porque en el corazón del trigo no puede estar ese pensamiento, porque esto que el apóstol Pablo está hablando aquí es un mandato y Pablo no puede mandar a la iglesia a hacer algo cuando no depende de la iglesia hacerlo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pablo dice que nos tenemos que amar a tal punto de que cuando podamos honrar, cuando tengamos la oportunidad de dar honra, dice Pablo, tenemos que honrarnos a nosotros mismos, preferirnos a nosotros mismos, a los de la fe en Cristo, preferir a nuestros hermanos en la fe, honrarlos. Cuando tengamos un deseo de honrar a alguien, honre al hermano en la fe que usted tiene. Cuando usted tenga un vestido en perfectas condiciones que usted ya no se ponga, y usted piensa en regalarlo, antes de pensar en un vecino, antes de pensar en alguien que no es un hijo de Dios, piense primero en un hijo de Dios y mire quién necesita ese vestido. Cuando usted tenga un par de zapatos que estén en buenas condiciones, antes de pensar en regalárselos a una persona extraña, piense primero si alguien de su congregación los puede usar y los esté necesitando. Pablo dice en el verso 11, en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. ¿Qué problema es esto de la hospitalidad en el pueblo de Dios? Hay muchas personas que les cuesta recibir en su casa a un hermano en la fe.
Hay personas que les cuesta atender en su propio hogar, en su propia casa, a un hermano en la fe. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Acompañen, dice el apóstol Pablo, que cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo sienta dolor, todos sientan dolor. Eso es algo que Pablo lo escribió en una carta a la iglesia en Corinto también. Cuando alguien dentro del cuerpo de Cristo sufre, sufran con ellos, sientan el mismo dolor. Dice el apóstol Pablo aquí, no paguéis a nadie. Verso 16. Unánimes entre vosotros, dice Pablo, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino, dijo Pablo, vence con el bien el mal. Qué interesante este texto del apóstol Pablo. Es interesante que la Biblia es clara y nos permite a nosotros saber qué es lo que nosotros somos. Hasta aquí nosotros podemos entender algo, si es posible darnos cuenta si somos de los hijos de ese padre o somos de esos que están en ese paseo de manera indigna. En el cuerpo de Cristo hay mucho infiltrado y ninguno de nosotros, repito, podemos ser uno de ellos. El hombre siempre ha luchado por alcanzar sus sueños, sus deseos, pero cuando el hombre llega a Cristo tiene que renunciar a estos. No podemos quitarle poder a negarse a sí mismo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo lo siguiente, y a esto no le podemos quitar poder. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuchen esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Permítame decirle esto, no hay manera de interpretar este texto de otra forma. La verdadera vida como discípulos de Cristo es, de alguna manera, perder para ganar. De alguna manera, la vida como discípulos de Cristo, repito, es perder para ganar. Cada uno de nosotros tenemos que tener eso completamente claro en nuestras vidas. No seamos de aquellos que viven perdidos pero contentos en un lugar al cual no pertenece. Esto no nos puede pasar a ninguno de nosotros. Y entonces yo les invito con todo el respeto a todos ustedes a que reflexionen en esto. Reflexionemos si realmente somos trigo o somos cizaña. Porque no podemos morir en la condición de estar engañados. La cizaña no puede morir creyendo que es trigo. Repito, la cizaña no puede morir creyendo que es trigo. Lo interesante de todo esto, repito, lo que nos tiene que poner, ¿cómo se dice? Lo que nos tiene que poner la piel de gallina es eso, que el Señor del trigo permite que la cizaña crezca al lado del trigo. Sería más fácil que el Señor del trigo no permitiera eso, pero Él lo permite. ¿Y cómo lo permite? Entonces la cizaña termina creyéndose trigo. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque la cizaña se da cuenta que toma del mismo pan y bebe de la misma copa que el trigo. Porque la cizaña hace lo mismo. La cizaña levanta sus manos en la congregación del trigo. La cizaña ora igual a como ora el trigo en la congregación. La cizaña puede cantar de la misma manera como canta el trigo en la congregación de los santos. Pero no por eso deja de ser cizaña. Sigue siendo cizaña. Entonces quiero terminar simplemente diciéndoles, tengamos cuidado con esto. Porque el Señor del trigo no tiene problema con que la cizaña viva engañada.
El problema es de la cizaña, porque el Señor del trigo simplemente dijo, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Cuando llegue el momento de la siega, la cizaña simplemente irá al fuego. Eso es el problema de la cizaña. La cizaña irá al fuego y el trigo irá a su lugar. El trigo irá a los graneros, a las moradas eternas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, suponiendo que nosotros seamos trigo. Y alguien puede decir, es absurdo quizás lo que este hombre está diciendo. No es correcto que él ponga en duda lo que es. Yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que nosotros somos. Y la escritura es el manual de vida del trigo. El trigo tiene que negarse a sí mismo. Y cuando el trigo es trigo, el trigo no tiene problema con negarse a eso. El problema lo tiene la cizaña, porque la cizaña quiere seguir en medio del trigo sin renunciar a lo que el trigo renunció. Y por eso es cizaña. Y por eso vive engañada. Que no les pase a ustedes como tampoco me puede pasar a mí. Espero que esta reflexión les haya servido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad.